Vamos a ver ahora qué es una función de tipo exponencial. Una función exponencial, bueno, nosotros en la vida nos damos cuenta que muchas veces nos dicen, pues se está creciendo de manera exponencial. Ahorita que por ejemplo está lo del coronavirus, muchos habrán notado de que se maneja mucho en la televisión, en la radio, en el periódico, en el internet, que el virus se comporta de manera exponencial. ¿Qué significa esto? Básicamente una función exponencial por lo general tiene esta forma. Esta es la forma general. Forma general de la función exponencial. Y igual a la x, donde a es un número cualquiera mayor que 0, tiene que ser más grande que 0, y diferente, a también tiene que ser diferente de 1. Un ejemplo de una función exponencial, por ejemplo, y igual a 9 a la x. También puede ser escrito como f de x es igual a 3 a la x. Otro ejemplo claro, por ejemplo, f de x es igual a 5 a la menos 4x. Esto también es una función exponencial porque estoy cumpliendo de que a, o sea, el 5, que en este caso para todas las funciones exponenciales esto es nombrado base, ¿ok? Y esto es la literal o el exponente literal, ¿ok? En este caso mi base es 5 y menos 4 es mi función, o nuestras literales con las que vamos a trabajar. Esta función exponencial se maneja exactamente igual que si fuera una función convencional, ¿ok? Si yo, por ejemplo, quiero sacar el valor de, por ejemplo, f de 3 de esta función, por ejemplo esta, yo lo que voy a hacer es hacer 3 y en lugar de poner la x, porque aquí si se dan cuenta por eso tenía f de x, porque aquí tengo x y x, aquí tengo f de 3, o sea que en lugar de poner la x acá voy a poner el 3 y voy a hacer lo que me indica 3 al cubo, pues es 3 por 3 por 3, 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Significa que f de 3 para esta función en particular, o sea para esta, es 27. Y así se trabaja la función exponencial, recordando que su forma general es esta. Debe tener un número que va a funcionar como base, debe ser diferente de 0, o sea que la a no puede ser 0 ni puede ser 1, tampoco puede ser números negativos porque aquí me está diciendo que tiene que ser mayor que 0, o sea 2, 3, 4, 10, 20, 25, lo que sea, excepto números negativos y el 1. ¿Por qué el 1? Porque pues el 1 no tendría caso, porque el 1 elevado a cualquier potencia pues siempre te va a dar 1, ¿no? Entonces, al final de cuentas, debe tener esta estructura general, ¿ok? Recordemos que esto es la base y esta es la parte literal, y en este caso la base debe ser mayor que 0 y menor que 1, o sea, diferente de 1, perdón. Ahorita que, como estábamos diciendo, que está el coronavirus, ustedes habrán visto en muchas gráficas o en muchas cuestiones que se habla de funciones, o sea, de crecimiento exponencial. La forma gráfica de una función exponencial se comporta de esta manera. Supongamos que tenemos esto así y va creciendo cada vez más pronunciado esta curva. Esta curva, si se dan cuenta, en los primeros intervalos de la gráfica es muy pequeña, o sea, es muy cerca al eje X, y en este caso se va disparando los valores, o sea, este valor, por ejemplo, ya ni siquiera está visible en la gráfica. Este valor, conforme nos vamos alejando en el eje X, la gráfica se va haciendo más pronunciada hacia arriba. Esto me indica que esto es una función exponencial, es decir, cada vez se va aumentando más y más y más y más los valores. En el caso del coronavirus, se utiliza o la están utilizando para determinar la duplicidad de los casos. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, el día martes, vamos a poner martes, tengo 50 casos, según el modelo matemático, yo el día
por ejemplo, miércoles, jueves, si duplico la cuestión, aquí debería tener 100, y esto es una función exponencial. Lo que ahorita mucho, o lo que se está manejando de aplanar la curva, significa que esta función no sea así para arriba completamente, sino que sea menos pronunciado y más suave el corte, ¿ok? Más suave la curva. En este caso, las funciones exponenciales, cada vez que se va avanzando, se van duplicando, triplicando, o dependiendo de la función. En este caso, por lo general los virus se van duplicando cada vez que se van, o sea, conforme va pasando el tiempo, ¿no? Es una función del tiempo con respecto a la cantidad de organismos. Entonces, normalmente en ese tipo de cosas se utiliza este tipo de gráficas. Características de esta gráfica importante: esta gráfica debe tener una asíntota en 0, o sea, una asíntota horizontal. Es decir, aquí no debo hacer, o sea, debo estar en el 0 solo aquí, pero por debajo de estos valores no puedo yo seguir trabajando, o sea, no puedo pasarme al lado de los negativos. Por lo general, las funciones exponenciales trabajan del lado de los positivos. De igual manera, hay funciones exponenciales. Esta, por ejemplo, es una función de tipo creciente, porque conforme vamos avanzando en los días, va creciendo. Y hay una función también de tipo decreciente, es decir, que empieza en la parte más elevada y conforme van pasando los días se va disminuyendo. Esto es, por ejemplo, ahorita, como regresando al ejemplo del coronavirus, que está muy de moda, cuando nosotros ya estemos saliendo de la parte de la epidemia, o sea, de la pandemia, van a ver ustedes que las gráficas que se presenten en la televisión, en la radio y en el periódico van a representar una curva descendente, es decir, los casos o el número de casos que se van presentando van disminuyendo en función del tiempo, es decir, mientras más largo el tiempo, menos casos debe haber. Y este es lo que sería el modelo gráfico de una función exponencial y cómo lo utilizamos en el medio normal. ¿Cómo lo vamos a nosotros determinar? Por ejemplo, si yo tengo una función, vamos a hacer un ejemplo muy sencillito para ver cómo hago una gráfica de este tipo de funciones. Si yo, por ejemplo, digo, quiero hacer la gráfica de y igual a 2 a la x, o sea, esta es una función exponencial muy sencilla, yo aquí voy a hacer lo mismo que siempre he hecho con las gráficas. Hago mi tablita, así de esta manera, coloco los valores que yo quiera, que voy a colocar, pues recordando que no me puedo pasar de este lado, o sea, valores negativos, pongo 1, 2, 3 y 4. Ok, vamos a dejar hasta el 4 para que no pasarnos. Aquí vamos a dividir aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 valores aquí y aquí son 5. Vamos a ponerle hasta el 4. Ok, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, sustituyo el valor de la x, o sea, este valor en esta ecuación. Me queda 2 a la 1. 2 elevado a la primera potencia sería 2 normal. ¿Ok? Luego, 2 elevado a la segunda potencia, estoy cambiando la x, recordando aquí. 2 por 2 sería 4. 2 elevado a la tercera potencia, nuevamente aquí estoy cambiando la x. O sea, es esto mismo, pero lo único que estoy cambiando es la x por este valor. 2 al cubo sería 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2 es 8. Y luego 2 a la cuarta potencia, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Se dan cuenta, se van duplicando los valores, o sea, cada vez el doble de grandes. Ubicando los valores aquí, por ejemplo, aquí me dice que 1, o sea, empezaré yo en el 0, 1 está en 2, o sea, que más o menos está aquí. 2 está en 4, aquí más o menos. 3 está en 8, aquí. Y pues 4 estaría en 16, o sea que estaría como por acá arriba, que no se ve, y entonces me daría una función así. ¿Ok? Todo para arriba. En este caso, conforme yo vaya haciendo más valores, más me voy a dar cuenta de que esta función agarra una curva así, porque se va incrementando lo que es el valor. Ok, por ejemplo, aquí me da 16,
de este a este hay 8 unidades de diferencia, en el siguiente va a ser 32, va a haber 16 unidades de diferencia, o sea, va a estar más arriba todavía, y en el siguiente va a haber 32 unidades de diferencia, o sea, 64, y en el siguiente 128 y así sucesivamente. O sea, esto se va a ir incrementando, como bien dice el título, de manera exponencial, es decir, cada vez va a ir aumentando el doble o el triple o lo que me indique la función, los valores. Este es lo que sería la función de tipo exponencial.